Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar en esta oportunidad con el capítulo número 5 de Psicología Evolutiva 2. Vamos a hablar ahora acerca del desarrollo físico y psicomotor. Como ya vimos, el periodo de la adolescencia, por lo complejo que resulta su estudio, ha sido subdividido en diferentes etapas cuya característica principal es el rango de edad y la conducta que la precede, siendo Peter Bloch el principal exponente. Ahora bien, iremos describiendo de manera específica diversos aspectos del desarrollo, dados y esperados durante este periodo. Uno de los aspectos fundamentales que se esperan con la llegada de la pubertad, la cual se da por lo general entre los 10 y los 12 años de edad. Es decir, de acuerdo a la definición que revisamos sobre la adolescencia por la Organización Mundial de la Salud, son los cambios físicos. Estos cambios físicos marcan la transición de la infancia a la adolescencia. Una de las características fundamentales que distinguen el inicio de la pubertad es la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capacidad del individuo para reproducirse. Biológicamente hablando, la pubertad es caracterizada por el rápido crecimiento de estatura y peso, cambios en las formas corporales. Se da una mayor producción de hormonas relacionadas con el sexo y tiene lugar en dos etapas. Adrenarquía implica la maduración de las glándulas suprarrenales y posteriormente la gonadarquía, la maduración de los órganos sexuales. Con la segregación de estas hormonas se ve relacionado el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, además de verse involucradas emociones como la aflicción y la hostilidad, así como síntomas depresivos, los cuales tienden a aumentar en medida en que progresa la pubertad. Cambios fisiológicos en la adolescencia según Papalia del 2010. Características femeninas. Crecimiento del seno entre los 6 y los 13 años. Crecimiento del vello púbico entre los 6 y los 14 años. Crecimiento corporal entre los 9 años y medio y los 14 años y medio. La menarquía o aparición de la primera menstruación entre los 10 y los 16 años y medio. Aparición del vello axilar 2 años después de la aparición del vello púbico. Mayor actividad de las glándulas productoras de grasa y sudor, generador de acné, al mismo tiempo en el que aparece el vello axilar. Características masculinas. Crecimiento de los testículos y escroto, de los 9 a los 13 años y medio. Crecimiento del vello púbico, de los 12 a los 16 años. Crecimiento corporal, de los 10 años y medio a los 16 años. Crecimiento del pene, la próstata y las vesículas seminales, entre los 11 y los 14 años y medio. Cambio de la voz, al mismo tiempo que el crecimiento del pene. Primera eyaculación de semen o espermaquia, el primer año posterior al crecimiento del pene. Aparición del vello axilar y facial, 2 años después de la aparición del vello púbico. Mayor actividad de las glándulas productoras de grasas y sudor, generador de acné, al mismo tiempo que la aparición del vello axilar. Como observamos, los cambios físicos no solo hacen referencia a la estructura anatómica del cuerpo, sino también se incluyen los aspectos fisiológicos en los que tiene cabida el desarrollo de la sexualidad como proceso natural de transición. Este aspecto lo podemos clasificar en dos rubros principalmente: caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios, estos últimos especificados en el cuadro anterior. En cuanto a los caracteres sexuales primarios, hablamos de los órganos necesarios para la reproducción. En el caso de las mujeres, nos referimos a los ovarios, trompas de falopio, al útero, al clítoris y a la vagina. En los hombres serán los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata, siendo en la pubertad donde
todos estos órganos se agrandan y maduran. Existen dos signos indudables que marcan la madurez sexual: la producción de espermas y la menstruación. Decimos que los varones han llegado a la madurez sexual cuando comienza la producción de esperma. La primera eyaculación o espermarquia ocurre en promedio a los 13 años, misma que en la mayoría de los casos se da de manera involuntaria a través de los sueños húmedos. El joven tiene un sueño erótico y al despertar encuentra humedecidos los calzoncillos o las sábanas de su cama. En las mujeres, por su parte, llega la menarquía, primer periodo menstrual, que es el desprendimiento mensual del tejido del revestimiento del útero. Otro aspecto físico a nivel neurológico que debe ser tomado en cuenta en la etapa de la adolescencia es el continuo desarrollo del cerebro. Investigaciones actuales afirman que entre la pubertad y la adolescencia existen cambios espectaculares en las estructuras del cerebro que involucran las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. La toma de riesgo resulta de la interacción de dos redes cerebrales que permiten explicar la tendencia de los adolescentes a mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesgo. ¿Y por qué suelen ocurrir en grupos? Número 1. La red socioemocional, sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los pares. Esta red incrementa su actividad en la pubertad. Número 2. Red de control cognoscitivo. Regula las respuestas de los estímulos. Red que madura de manera gradual hacia la adultez temprana. Pasando a otro aspecto que se da de manera conjunta con el desarrollo físico, es el desarrollo psicomotor, entendiendo que este hace referencia a las habilidades motrices que el individuo va desarrollando desde su nacimiento, cuyo fin es adquirir la destreza necesaria para realizar movimientos específicos que le permitan un desarrollo óptimo. A lo largo del desarrollo, experimentamos relaciones físicas, sociales y emocionales diferentes. Cambian nuestros conocimientos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, nuestra forma de pensar, de sentir y de afrontar las adversidades, nuestra autoestima y autoconcepto. Y cambian nuestras capacidades físicas y cognitivas y la forma de relacionarnos. Todas estas formas de relacionarnos, todas estas transformaciones son fruto del desarrollo evolutivo y de las experiencias vividas dentro del mismo. Para ser más específicos a este respecto, vale la pena referirnos a Wallon, quien señala la relación que existe entre los procesos motrices del desarrollo y la adquisición de la madurez psicofísica, definiendo así la psicomotricidad como el desarrollo máximo de las capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en el que se desenvuelve. Conviene recordar que cada individuo presenta un desarrollo madurativo diferente y que éste no siempre va parejo al crecimiento cronológico, por lo que dentro de un mismo ciclo se observan diferentes grados de maduración en función de las capacidades físicas, psíquicas, cognitivas y sociales de cada niño o niña, sus experiencias, sus aprendizajes previos, sus potencialidades y la utilización de las mismas. En cuanto a una definición consensuada, la psicomotricidad está integrada por las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse la persona en un contexto psicosocial. Es decir, que la psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Como mencionamos, la psicomotricidad es un proceso que inicia desde los primeros días de vida del niño, siendo los siguientes aspectos que se desarrollan: el esquema y la imagen corporal, la lateralización, la coordinación dinámica, el equilibrio, la ejecución motriz,
el control tónico-postural, la coordinación visomotora, la orientación y la estructuración espacial, el control respiratorio. Aunque estos aspectos se desarrollan desde la primera y segunda infancia, durante la adolescencia se espera que se consoliden y se potencialicen a su máximo, siendo la actividad física lo que promueve su continuidad en armonía con el desarrollo de la personalidad. Al inicio de la adolescencia, es decir, entrando la pubertad, podemos observar cómo los jóvenes comienzan a interesarse y canalizar su energía en actividades físicas, ya sea a través de la ejecución de un deporte en particular o bien a través del arte, considerando que la psicomotricidad no solo se da en el plano de la movilidad corporal, sino también se desarrolla a través de la habilidad manual y visual. La actividad física o el ejercicio, además de favorecer la psicomotricidad, indudablemente influye en la salud física y mental. Los beneficios del ejercicio permiten regular la fuerza y la resistencia. Los huesos y músculos se vuelven más sanos. El control de peso, la disminución de la ansiedad y estrés, así como el incremento de autoestima, el aprovechamiento académico y bienestar se ven favorecidos. Otro aspecto que también se reduce en beneficio de un sano desarrollo en la adolescencia a través del deporte y ejercicio es la disminución de las probabilidades de que el adolescente participe en conductas de riesgo. Procesos cognitivos. La estimulación cognitiva en la adolescencia supone una diferencia fundamental en el desarrollo del cerebro. El proceso es bidireccional. Las actividades y experiencias de una persona joven determinan qué conexiones neuronales se conservarán y fortalecerán, desarrollo que sostiene un mayor crecimiento cognitivo en estas áreas. En su mayoría, los adolescentes lucen diferentes a los niños más pequeños y además piensan y hablan de manera distinta, aunque en ciertos sentidos su pensamiento aún es inmaduro. Muchos son incapaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas hacia el futuro. Piaget señala que el adolescente adquiere el nivel más alto del desarrollo cognitivo, al cual dominó operaciones formales, en el cual perfeccionan la capacidad de pensamiento abstracto. Esta capacidad le proporciona una forma nueva y flexible de manipular la información. Ya no están restringidos al aquí y a la ahora, sino que pueden entender el tiempo histórico y el espacio. Pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos y por consiguiente pueden aprender álgebra y cálculo. Pueden pensar en términos de lo que podría ser y no solo de lo que es. Pueden imaginar posibilidades, formas y probar hipótesis. Uno de los aspectos que atribuía Piaget al razonamiento formal es la combinación de maduración del cerebro y ampliación de las oportunidades ambientales. Igual que en las operaciones concretas, la educación y la cultura juegan un papel importante. La investigación neopiagetiana sugiere que los procesos cognitivos de los niños están muy ligados a contenidos específicos, así como al contexto de un problema y a los tipos de información y pensamiento que una cultura considera importantes. Piaget, en su teoría, no considera de manera adecuada dichos avances cognitivos como mejoras en las capacidades para el procesamiento de información, en la acumulación de conocimiento y pericia en campos específicos y en el papel de la metacognición, esto es, la conciencia y supervisión de los propios procesos y estrategias mentales. Los cambios en la manera en que los adolescentes procesan la información reflejan la maduración de los lóbulos frontales del cerebro
y pueden explicar los avances cognitivos descritos por Piaget. La experiencia tiene una gran influencia en la determinación de cuáles conexiones neuronales se atrofian y cuáles se fortalecen. El progreso del procesamiento cognitivo varía mucho entre uno y otro adolescente. Existen dos categorías identificadas por los investigadores en cuanto al procesamiento del pensamiento de los adolescentes. Estos son los siguientes. Cambio estructural, que incluye dos cambios. A. La capacidad de la memoria de trabajo. Este aspecto aumenta con rapidez en la niñez media. Sigue ampliándose durante la adolescencia. Dicha ampliación permite a los adolescentes lidiar con problemas complejos o decisiones que involucran múltiples piezas de información. B. La cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. Se da a través del conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento conceptual. El primero tiene que ver con todo el conocimiento factual que una persona ha adquirido. El segundo consta de todas las habilidades que una persona ha adquirido. Y finalmente, el tercero consiste en la comprensión de la información. Cambio funcional. Los procesos para obtener, manejar y retener la información son aspectos funcionales de la cognición. Entre ellos se encuentran el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, los cuales mejoran en la adolescencia. Entre los cambios funcionales más importantes están el incremento continuo de la velocidad del procesamiento, un mayor desarrollo de la función ejecutiva, la cual incluye habilidades como la atención selectiva, la toma de decisiones, el control inhibitorio de respuestas impulsivas y el control de la memoria de trabajo. Otro aspecto sobresaliente en cuanto al desarrollo cognitivo se refiere. Podemos encontrar el desarrollo del lenguaje, ya que con la llegada del pensamiento formal, los adolescentes pueden definir y discutir abstracciones como amor, justicia y libertad. Toman mayor conciencia de las palabras como símbolos que pueden tener significados múltiples. Disfrutan del uso de la ironía, los juegos de palabras y las metáforas. Los adolescentes también adquieren mayor destreza en la toma de perspectiva social, la capacidad para entender el punto de vista y el nivel de conocimiento de otra persona y hablar en consecuencia. Esta capacidad es esencial para persuadir o para conversar, aunque algunos términos han sido incorporados al discurso común. Los adolescentes inventan todo el tiempo otros nuevos, como menciona Marcel Danesi, 1994. El adolescente constituye un dialecto en sí mismo, el ubilecto, el dialecto social de la pubertad. Eso es todo en este capítulo número 5 de una serie de 11 capítulos. En larga esta etapa de Psicología Evolutiva 2. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Nos vemos luego en el capítulo número 6.